Buenos días a todos, ¿cómo están? Esperando que ya todos estén frente a su tableta, al televisor, teléfono. Y yo quisiera compartir esta mañana un tema que yo le he puesto: el siervo en cuarentena. ¿Cómo se llama el mensaje? El siervo en cuarentena. ¿Cuántos se acuerdan cuando recibieron a Jesús en su corazón? Cuando llevamos a una persona a los pies de Cristo, le decimos, vamos a hacer esta oración, y una de las cosas que en esa oración decimos: te recibo como Señor y Salvador. Y a veces no entendemos lo que representa que el Señor sea el Señor y nuestro Salvador. Ahora, sin lugar a duda, estamos viviendo tiempos difíciles en este tiempo. Estamos esperando, ¿verdad?, en el caso nuestro de México, que estos días sean tal vez los más difíciles de esta cuarentena. Si vemos el país que inició todo, China, tardaron 76 días para poder erradicar la pandemia. Y bueno, se estima que nosotros terminemos por ahí finales de mayo, y primeramente Dios sea antes. Llevamos ya, esta es la 5ª semana que no estamos en la iglesia, y bueno, ahorita van a entender por qué el Señor puso esto en mi corazón. Ya son 5 semanas que no nos vemos, 5 semanas que hemos estado en casa. Sé que algunos varones y algunas mujercitas están trabajando fuera por causa de que lo tienen que hacer, pero en realidad ya llevamos al menos 4 semanas en cuarentena, 4 semanas encerrados. Y yo quisiera empezar con una pregunta. De este mes que tú has estado en casa, ¿qué cambios has visto en tu vida? ¿Qué cambios has visto en la familia? ¿Qué cambios has visto en tu relación con Dios? ¿Se ha incrementado este tiempo de oración? ¿Se ha incrementado tu comunión con Dios? ¿O ha sido exactamente lo mismo? ¿O al contrario, hemos bajado nuestro nivel de espiritualidad? ¿No hemos convivido con la familia? Yo no sé, pero yo creo que es un mes donde tú y yo tenemos que hacer una evaluación de lo que ha pasado en nuestras vidas. Y pues gracias a Dios que podemos conectarnos ahorita a través del Facebook. Pero ¿qué pasaría si no hubiera Facebook, no? Tenemos amigos cubanos, pastores, que pues obviamente no pueden hacerlo porque su internet es muy malo. Y la única manera de que ellos lo hacen es a través del WhatsApp. Mandan el mensaje. De hecho, a mí me mandan su mensaje a veces estos amigos, y mandan su mensaje a través de WhatsApp, y creyendo que la iglesia lo está recibiendo y lo va a estudiar. Pero gracias a Dios tenemos este medio, ¿no? Ahora, lo que me motivó realmente a compartir este mensaje del siervo en cuarentena fue este pensamiento que leí hace unos días en el portal de un pastor muy reconocido en los Estados Unidos que se llama Ray Ortlund. Y él dijo esta declaración: los pastores y nuestras iglesias, cuando salgamos de todo esto para regresar a la normalidad aliviados, pero sin ningún arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Y dice él, y pregunta: ¿qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Yo el día de ayer les hablaba a los varones sobre, y está todavía en la página, sobre la señal de Jonás. Y es muy interesante cuando el Señor Jesús dice que en aquel tiempo la generación que le tocó vivir a Jesús demandaba una señal. Y Jesús la cataloga y le pone generación malvada. Y él pone, ahí tienen ustedes como referencia la generación o la señal de Jonás, que fueron hombres que se entregaron al Señor, que creyeron en Dios, hombres que ayunaron, se convirtieron de todo su corazón, y eso trajo una influencia a ese reino, al rey, y todo ese pueblo se convirtió al Señor. Ahora, volviendo a este pensamiento de este pastor Ray,
es impresionante y es verdad, ¿no? Si tú y yo, después de este tiempo, llevamos 5 semanas, y esto puede ser 8, 10 o yo no sé cuántas semanas, pero si esto realmente nos hace ser las mismas personas, hemos perdido la oportunidad de ser influencia a nuestra generación. ¿Y sabes algo? Entonces, Él dice, ¿qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Y eso es una realidad. Fíjate lo que la iglesia hoy día está viviendo, y parece algo contradictorio. Dios nos mandó a que no nos dejáramos de congregar. Y el día de hoy no podemos congregarnos por seguridad, ¿verdad? Por precaución, por orden de las autoridades. Dios nos mandó evangelizar, salir a todo el mundo, y hoy no podemos salir ni a la esquina de la calle. O sea, Dios nos mandó bautizar a aquellos nuevos, pero no podemos hacerlo. Dios nos mandó a que lloremos con aquellos que lloran, y ahorita, por ejemplo, no podemos tener un funeral con muchas personas, solamente los familiares. Y podríamos decir tantas y tantas cosas que Dios nos mandó a hacer, que no podemos hacer ahorita. Y por eso del tema, lo que yo quiero enfocar en esta mañana es que tú y yo somos siervos, y que de alguna manera somos siervos de nuestro hogar, y Dios nos va a pedir cuentas. Ahorita vamos a ver el pasaje que quiero que estudiemos, pero si yo pudiera dividir este mensaje, lo dividiría en 3 partes. Escúchame bien. Vamos a estar viendo quiénes somos. Vamos a estar viendo qué es aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y qué es aquello que espera Dios como un resultado. O sea, vamos a estar viendo nuestra identidad, vamos a estar viendo nuestra administración y los resultados. Miren, en este tiempo yo he podido ver, hablando de la iglesia, 3 tipos de ovejas o 3 tipos de personas que los veo ahorita de esta manera. Ovejas que son muy ligeras, que piensan que no está pasando nada, que piensan que esto del coronavirus se lo inventó el gobierno, que se lo inventó no sé quién, y que esto no es real. Y obviamente pues ni se están ocupando en las cosas espirituales, ni muchas veces están trabajando. Es más, hasta algunos, hasta de vacaciones, se están yendo. Otro tipo de ovejas son aquellas ovejas maduras, y estas a mí me encantan, porque es el tipo de oveja, de creyente, que aún en medio de toda pandemia es fiel a Dios, es fiel a la iglesia, es fiel a su familia, y no importa lo que esté pasando, su familia está cimentada en la roca. Y otro tipo de ovejas son las ovejas descuidadas. Si algo tiene la oveja es que son muy distraídas. Y son esas ovejas que poco a poco se están desviando, poco a poco se están desconectando, poco a poco el mundo los está jalando, y cuando menos se den cuenta ya van a estar más para allá que para acá. Entonces yo quiero que veamos en esta mañana esas cosas que Dios nos está pidiendo a nosotros como siervos de Él en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro. Quiero que me acompañes, por favor, a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 35. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 48. Después de que terminemos de leer, vamos a hacer una pequeña oración. Dice la Biblia, Lucas 11, 35 al 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 38.
aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también a todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Verso 48 terminamos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a orar. Padre Celestial, levantamos esta palabra delante de tu presencia, pidiendo que tú nos des sabiduría, que nos des inteligencia, Señor, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Bien, podemos ver esta palabra y este pasaje. Es verdad, Jesús está hablando de los últimos tiempos, y mucha gente me ha preguntado: pastor, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Yo creo que sí estamos viviendo los últimos tiempos, pero este mensaje yo lo quiero enfocar, y vuelvo a lo mismo, en aquellos que hemos creído, en aquellos que hemos hecho Señor a Jesús de nuestras vidas, y que estamos viviendo en este tiempo de encierro. ¿Qué es lo que quiere Dios que tú y yo podamos conocer? Yo te quiero decir, vamos a hablar de tres verdades que Dios quiere enseñarnos, aquellos que somos siervos y que estamos en esta cuarentena. La primera verdad, se las voy a mencionar las tres. La primera verdad es que somos siervos y no somos dueños. Y esto me habla de un principio o de una verdad de identidad. La segunda cosa, y ahorita lo voy a explicar todo, muy rápido, yo lo sé. La segunda cosa es que somos siervos, o somos siervos fieles, o somos siervos infieles. Y esto habla de mi mayordomía y habla de mi administración. Y la tercera cosa, vamos a estar viendo como siervos la recompensa o el castigo que vamos a recibir de parte de nuestro Señor. Entonces, vamos al punto número uno, a la verdad número uno. Somos siervos y no dueños. Y habla de un principio de identidad. Escúchenme bien. Si tú y yo hemos hecho a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él es quien tiene que tener control sobre nuestras vidas. Yo estaba mirando el trato en el Antiguo Testamento de aquellos que eran siervos, y yo no veo ningún abuso. Yo no veo alguna cosa que hayan hecho en contra de estos siervos. Y solamente anota estas citas. Yo lo voy a leer por causa del tiempo. Por ejemplo, en Levítico 25:39, voy a estar leyendo la versión Las Américas. Fíjese, dice: si tu hermano llega a ser tan pobre para contigo que se venda a ti como siervo, no lo someterás a trabajo de esclavo. En otras palabras, Dios nos pone como siervos, pero no esclavos. El siervo de alguna manera tiene voluntad, el esclavo no tiene voluntad. ¿Me está siguiendo? Luego dice Jeremías 22:13: ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho,
que a su prójimo, dice, lo hace trabajar de balde y no le da su salario. Sabemos que Dios es un Dios justo que nos da de acuerdo a lo que tú y yo trabajamos. Es el mejor patrón, digámoslo así. Y luego dice, y ustedes conocen esta historia, en Mateo capítulo 20, del versículo 1 en adelante, nos habla de la parábola del viñador, de los obreros que fueron a trabajar a la viña. Y dice que unos entraron a la hora sexta, a la hora novena, a la 11ª. Y el Señor les dijo, el padre de familia les dijo, yo les daré lo justo, lo que se merece. Entonces podemos ver que el corazón del amo siempre va a ser un corazón de justicia. De hecho, también en Colosenses 3:1 dice, amaos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Entonces, cuando veo estos versículos, el siervo no era un esclavo, era alguien que tenía cierta libertad porque había estado o estaba bajo la autoridad de su Señor. Y yo pensaba, entonces, ¿por qué a veces nos posesionamos como amos siendo que somos siervos? O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que Jesús es nuestra autoridad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que Él es nuestro dueño? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que no nos gusta el título de siervos? Que no nos traten como siervos. Y te voy a decir algo, hay dos ejemplos en la Biblia que tú y yo los conocemos. El ejemplo de Nabucodonosor, y solamente anota la cita, Daniel capítulo 4, versículo 30, nos habla de este rey de Babilonia que había hecho un imperio, que había hecho un gobierno tremendo. Y él declaró estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia, fíjense, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para gloriarme de mi majestad? Y dice la Escritura que aún estaba hablando estas palabras, que su reino le fue quitado. Y ustedes lo saben, Nabucodonosor permaneció 7 tiempos, no dice la Biblia que sean 7 años necesariamente, como un animal. Y dice la Escritura que llegó un día donde él volvió en sí, donde su razón volvió en sí. Y dice la Biblia que su razón fue devuelta, Daniel 4:36. Y luego dice en el verso 37, Él puede, hablando de Dios, Él puede humillar a aquellos que andan en soberbia. Entonces yo puedo ver esto. Este hombre tuvo que llegar a ser humillado porque él creyó que él era el dueño y no el siervo. Hay otro ejemplo en la Biblia, en 1 Crónicas 21, donde David, dice la Escritura, que fue incitado por Satanás a hacer un censo en todo Israel, y que su general Joab le dijo: Señor, ¿para qué haces esto si todos estos siervos, estos soldados, esta gente es tuya? Pero dice la Escritura que pudo más la palabra del rey que la palabra de Joab. Y dice la Biblia que vino juicio en contra del reinado de David, y que por causa de un ángel que Dios mandó, ¿verdad?, a través del profeta, de la palabra de este profeta, 75,000 personas murieron. Y bueno, David se creyó el dueño, y Dios lo tuvo que volver a ubicar. Y David dijo estas palabras cuando él se arrepiente, y cuando ve la destrucción, y cuando ve que 75,000 personas mueren por causa de su arrogancia. Dijo David esto, 1 Crónicas capítulo 21, dice: y Dios mío, él está orando a Dios, Dios mío, sea contra mí tu mano, contra la casa de mi padre, pero no venga la peste sobre tu pueblo. O sea, tuvo que reconocer David, después de que no era su pueblo, de que no era su ejército, David tuvo que reconocer que era él un siervo del ejército del Dios viviente. Entonces, lo que quiero dejar en tu corazón, todo lo que tú y yo somos siervos, no esclavos,
pero el dueño es el Señor. La segunda verdad que quiero tocar es esta. ¿Somos siervos fieles o somos siervos infieles? Ahora, te voy a decir algo, me regreso un poquito a lo anterior. Dios nos ha puesto como siervos para manejar de una manera correcta las cosas, de una manera bien, llámese las finanzas, llámese nuestra familia, nuestra salud, todo lo que Dios ha depositado. Él espera una retribución, Él espera que tú y yo le demos buenas cuentas. Entonces, la segunda verdad que Dios nos quiere enseñar en este tiempo de cuarentena es que somos siervos fieles o somos siervos infieles. Ahorita que tú estás en tu casa y que has pasado un mes, 5 semanas en tu casa, Dios ha depositado cosas, y este es un principio de administración. Dios ha depositado tu familia, Dios ha depositado finanzas, has sido buen mayordomo de tu dinero, has comprado lo necesario, has sido previsor, has cuidado de tu salud o has hecho lo que se te ha dado la gana. O sea, tenemos que entender esta parte. Dios nos va a pedir cuentas. Ahorita ni el pastor ni mucha gente te está viendo lo que tú estás viviendo en tu casa. Posiblemente muchos de nosotros no estamos siendo buenos administradores del tiempo. Nos estamos acostando muy tarde, viendo películas, viendo cosas, a 1, 2, 3 de la mañana, y nos levantamos muy tarde, 8, 9, 10 de la mañana. O sea, tenemos que ser buenos administradores. Dice la Biblia ahí en Lucas 12:43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En otras palabras, no hay necesidad. Aquí dice que cuando su Señor venga lo va a encontrar. Ahora, tu Señor y mi Señor están viendo lo que estamos haciendo día con día en nuestra casa, y ojalá que Él pueda decir de nosotros, bienaventurado aquel siervo al cual, que dice, cuando su Señor venga le halle haciendo así. Escúchame, te voy a decir algunas características de aquel siervo fiel, y luego vamos a ver el siervo infiel. El siervo fiel es aquel que está listo para servir. Yo sé que ahorita los varones, ¿verdad? Cada vez que desayunamos en casa, cada vez que comemos, somos los primeros en pararnos y vamos al fregadero y empezamos a lavar todos los trastes sin que la esposa nos diga nada. ¿Verdad que sí, señoras? Escúchame bien, el siervo fiel es aquel que está listo para servir. Dice la Biblia en el verso 35 donde empezamos, estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos. Ceñir los lomos representa, acuérdense que en aquel tiempo eran túnicas. La túnica se la subía el hombre, se la echaba para adelante primero, la juntaba toda y luego se la echaba para atrás la túnica y luego se la amarraba. Eso significaba que él estaba listo para hacer cualquier labor, que estaba listo para hacer, y representa una actitud de disposición. Representa, ahora, ceñir los lomos en la cuestión espiritual es aquel siervo que está dispuesto a escudriñar la palabra, aquel que está dispuesto a obedecer, aquel que está dispuesto a predicar el evangelio, aunque sea ahorita por teléfono, y aquel que está dispuesto a confiar en Cristo. Entonces, la primera característica de un siervo fiel es aquel que está listo para servir. Por ejemplo, las mujeres, ¿verdad?, están listas para prepararnos de desayunar, de comer, de hacer el quehacer. Los hijos, ¿verdad?, están listos para hacer el quehacer, para limpiar sus cuartos, y todos los días están impecables los cuartos de nuestros hijos. Gloria a Dios. La segunda característica que veo del siervo fiel es que es prudente. Prudente. Dice ahí en el verso 35, y que vuestras lámparas estén encendidas.
Esto me recuerda, ¿verdad?, a Mateo 25, donde habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes fueron insensatas porque no tenían aceite y era una boda, era un evento especial, ¿verdad? Y dice la Escritura que solamente 5 tenían el aceite suficiente para poder ir a esa boda. Y esto me habla de la prudencia. De hecho dice 5 vírgenes prudentes. Entonces esto me habla de que tú y yo tenemos que tener cuidado en nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado en nuestros tiempos de intimidad para que el aceite del Espíritu Santo venga en nuestras vidas. No lo descuidemos, para que nuestra lámpara no se apague. Hay muchos cristianos que en este tiempo son como ese pábilo, ¿verdad?, que nada más está humeando, que es esa puntita de la vela que ya nada más está a punto de apagarse. No, pero aquel siervo prudente es aquel que mantiene una relación con el Señor, es aquel que está ahí declarando cosas, hablando bendición en casa. El Señor me recordaba este versículo en Efesios capítulo 4, verso 29, que dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Esa palabra corrompida significa podrida. En este tiempo tú y yo tenemos que decir puras palabras de bendición, ninguna palabra corrompida, y a todos nos cuesta trabajo, pero ese es ese siervo fiel, ese siervo prudente que cuando aún en la familia, ¿verdad?, empiezan los roces, se queda callado. Sobre todo los varones somos más prudentes, gracias a Dios. Entonces, el siervo fiel es aquel que está listo para servir, es prudente, está preparado. Miren, la realidad de las cosas que en este tiempo de pandemia, ninguno de nosotros esperábamos esto. Veíamos que en otros países estaba pasando, pero no nos preparamos, o tal vez no nos preparamos como debiéramos. Y la Biblia dice que el siervo fiel se preparó. Dice ahí en el verso 36, para que cuando llegue y llame y abra la puerta, la abra enseguida. Y luego dice en el verso 37, bienaventurado el siervo que cuando venga su Señor le halle velando. Y no viendo películas, velando buscando a Dios. Dice ahí en el verso 39, si supiera el Padre a la hora que el ladrón vendría, estaría, ¿verdad?, estaría despierto, estaría diligente para que su casa no fuera asaltada. Dios nos está llamando a estar preparados, a estar listos, a estar verdaderamente conectados. Y la cuarta característica que veo del siervo fiel es que era paciente, porque dice la Escritura que no importando, en el verso 38, no importando que viniera su Señor a la mitad de la noche o durante la madrugada, Él iba a estar esperándolo. Y ¿saben algo? Creo que en este tiempo que estamos encerrados, si algo necesitamos es paciencia. Y yo no sé cuántos hijos tienes, si son pequeñitos. Yo pienso ahorita, ¿verdad?, aquellos que tienen 3, 4 hijos y que son unas balas. Estoy pensando en Mario y Sandra, que tienen 3 pequeños que son unas verdaderas balas, ¿verdad?, que andan para arriba, para abajo, no se cansan, y ya llevamos un mes y a veces ya no sabemos, y es un tiempo de paciencia. Pero es un tiempo de paciencia donde tú y yo, acuérdate, la paciencia muchas veces es un tiempo de prueba, y sabemos que este es un tiempo de prueba. Entonces más vale que estemos cooperando con el Señor y que hagamos lo correcto. Les voy a dar ahora las características del siervo infiel. Entonces, acuérdense, el punto número 2 es que somos fieles o somos infieles. Y esto habla de mi administración, de lo que Dios ha depositado en mi mano. El siervo infiel es aquel que confía en su propio corazón. Es aquel que confía en sus propios instintos. La Biblia lo dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y es perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? No nos podemos guiar por los instintos de nuestro corazón. Dice ahí la Biblia en el verso 45, mas aquel siervo
dijere en su corazón, mi Señor tarda, ¿verdad? Él estaba guiándose por el impulso de su corazón, pero estaba errado. Y ¿sabes algo? Nuestro corazón nos puede engañar, nuestro corazón puede hacer que tú y yo nos perdamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice ahí, fíjate, aquel que se guía por su corazón, y es un corazón que yo veo que es un corazón malvado, dice, comenzará a golpear, dice aquí a los criados y a las hijas. ¿Sabes algo? Yo cambiaría en este tiempo de cuarentena, comenzaría a golpear a los hijos y a las hijas. Comenzaría a golpear a la esposa. Y dice en el verso 45, comenzaría a comer y a beber y a embriagarse. En otras palabras, te digo algo, este siervo infiel, otra característica es que muestra realmente lo que él es en este tiempo de encierro. Realmente revela lo que ya no puede ocultar de su corazón. ¿Qué hizo este hombre? Dijo, no, mi siervo va a tardar, mi amo va a tardar, no pasa nada. Y empezó a golpear a todos, ¿verdad? Y dice la escritura que empezó a comer en exceso y se empezó a embriagar. ¿Sabe algo? Yo creo que en este tiempo todos estamos siendo probados y tenemos que tener mucho cuidado. Y la última característica de este hombre es que el siervo infiel fue imprudente con todo porque dice que no esperaba cuando su amo iba a regresar. No debemos de ser imprudentes. Tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y yo te quiero decir que en este tiempo de cuarentena, tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer dentro de mi casa? Yo sé que tienes que trabajar. Escucha, muchas personas, muchos de ustedes varones están haciendo home office, ¿no? Están trabajando en la casa. Pues también deberíamos de hacer home church, o sea, trabajos de la iglesia dentro de nuestra casa. Deberíamos de estar buscando aún más al Señor dentro de nuestra casa. Y no estamos siendo esos siervos prudentes. Entonces, ya hablamos, número 1, de que somos siervos y no amos. Número 2, somos siervos fieles o infieles, ¿no? Y vamos al punto 3, somos siervos que vamos a ser recompensados o castigados. Yo te voy a decir algo y quiero que me prestes atención. A través de este tiempo que estemos en cuarentena, sean 50, sean 40, sean 80 días, tú vas a tener una recompensa de tu Señor. Lo quieras ver así o no lo quieras ver. Escúchame bien. La recompensa que tuvo el siervo fiel, dice la Biblia ahí, verso 42, le pondrá sobre su casa. O sea, este amo no tuvo problemas en ponerlo sobre su casa. ¿Por qué? Porque ya vimos que estuvo velando, ya vimos que tuvo aceite, ya vimos que realmente estaba siendo diligente en aquello que su amo le había preparado. Y dice que le va a dar una promoción, lo pondrá sobre su casa, dice el verso 42. ¿Y sabes a quién me recordaba el Señor? A José. José es el mejor ejemplo de un siervo fiel. La Biblia dice, ¿verdad? En Génesis 39:4, que cuando llegó a la casa de Potifar, José, dice la escritura, que Potifar, viendo que Dios estaba con él y que todo lo que José hacía, ¿verdad?, lo prosperaba, dice la Biblia que luego lo puso sobre amo de toda su casa. Pero aquí hay algo más interesante sobre la recompensa de un siervo fiel. Fíjate bien, cuando el siervo fiel está haciendo las cosas que su amo le mandó, lo va a poner sobre su casa. Pero aquí viene un segundo nivel de promoción. Cuando ese siervo fiel está haciendo las cosas que su amo le ha dicho y viene en el momento, viene y toca la puerta y lo ve haciendo aquello que él le mandó hacer, dice la Biblia en el verso 44, lo pondrá sobre todos sus bienes. En otras palabras, Dios nos va a dar una promoción, aún ahí estando encerrados, ¿verdad?
pero cuando el Señor toque y vea que estamos haciendo lo correcto, nos pondrá sobre todos los bienes de Él. Lo mismo sucedió con José. La Biblia dice de José en Génesis, ya 45:8, cuando ya estaba gobernando, ¿verdad? Con Faraón, dice la Biblia, hablándole a sus hermanos, dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón. Fíjese, Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa. Y luego dice, me ha puesto por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces yo te quiero decir algo. No creas que ahorita que estamos en cuarentena, Dios no nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Y yo te voy a decir algo, y algo que ponía en mi corazón el Señor fue esto. Hay muchos que están trabajando en su casa, y sabes algo, tu jefe no te está viendo, el pastor no te está viendo, pero te voy a decir algo, va a llegar un momento cuando salgamos ya y todo se normalice. ¿Sabes en quién va a estar pensando tu patrón, tu jefe? En ti. Porque tú estuviste trabajando ahí en la intimidad, estuviste trabajando donde nadie te veía. Y sabes algo, va a pensar en ti. Sabes que a este no lo voy a recortar, a este no lo voy a correr. ¿Por qué? Porque yo vi y pude ver el fruto que él está dando. Pero si tú regresas y vas a ser el mismo y vas a regresar así, ¿sabes algo? Posiblemente hasta pierdas el trabajo. Entonces yo veo esta parte. Entonces la recompensa del siervo fiel lo puso sobre su casa, pero después el siguiente nivel lo puso sobre todos sus bienes. Ahora, ¿qué recibió el castigo del siervo infiel? Recibió dos cosas. Verso 46 dice, le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Te voy a decir algo, a través de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 25, tú recordarás la parábola de los talentos, que el que recibió 2 y 5 talentos lo multiplicaron, y el Señor les dijo, buen siervo fiel. La fidelidad delante de los ojos de Dios no es mantener lo que tengo, la fidelidad es multiplicar lo que Dios me ha puesto en mis manos. Eso es fidelidad. Y estos hombres no hicieron lo que su Señor les pedía, y dice que les va a castigar duramente. Y luego dice en el verso 47, recibirán muchos azotes. Muchos azotes. Entonces yo te voy a decir algo, y te voy a leer este pasaje. No vayas para allá, nada más anótalo. Filipenses capítulo 2, verso 12, y voy terminando el mensaje. Fíjate, y tiene que ver mucho con lo que yo hablé el día de ayer, hablando de esa generación perversa. Pablo está en la cárcel y está declarándole estas palabras a la iglesia de Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, le está hablando a los hombres fieles, no como en mi presencia solamente, fíjese, sino más ahora en mi ausencia. O sea, ustedes se han ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Pablo está diciendo, yo puedo reconocer que a pesar de que yo estoy en la cárcel, ustedes, ¿verdad? Yo estoy ausente, no los puedo ver, pero ustedes están haciendo lo correcto. Entonces, tú ahorita que estás en casa y que vamos a estar en casa, quién sabe cuánto tiempo más, tú y yo tenemos que reconocer que somos siervos, no somos los amos. Dios ha puesto algo en nuestras manos y Dios nos va a dar la recompensa o nos va a dar el castigo. Más bien nosotros mismos nos vamos a dar el castigo. Y termino con este versículo. Quiero que lo veas conmigo. Versículo 37. Este versículo en verdad me tocó en mi corazón, y eso es aquel siervo fiel que lo va a recibir. Quiero leer la traducción viviente. Verso
37. Fíjate, los siervos que estén listos, o sea, los siervos que estén haciendo lo que se les ha pedido que hagan, y a la espera de su regreso, serán recompensados. Ahora, quiero que veas la clase de recompensa, y yo quiero recibir esta recompensa de mi Señor. Fíjate bien. Les digo la verdad. Está hablando Jesucristo. Él mismo, ¿quién? Jesús, o su Señor. Él mismo les indicará en dónde sentarse. Quiero que te imagines esta escena. Está la mesa allá en el cielo y llega Jesús y te va a decir: hijo, siervo mío, ven, toma tu lugar. Este es tu lugar. Y cuando llegues a esa mesa, tal vez esa mesa tenga hasta tu nombre, tenga un reservado, y te va a sentar ahí. Y luego dice que el Señor se iba a poner su delantal. Véalo conmigo. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. 3 cosas que dice aquí. Vamos a recibir un lugar especial en esa mesa. Vamos a ver cómo Jesús se va a poner su delantal, se va a poner su trapito de mesero y nos va a servir a la mesa. En otra versión dice: y nos va a servir y se va a sentar con nosotros en la mesa a comer. ¿Sabes algo? Yo quiero decirte en esta mañana: todo lo que tú y yo estemos haciendo en este tiempo de cuarentena, no es tiempo de vacaciones. Hay cosas que no podemos hacer, y ya lo dije, y lo reitero con el pensamiento que leí de este pastor Ray. Si tú y yo terminamos este tiempo de cuarentena sin arrepentimiento, sin cambios significativos en nuestra familia, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra esposa, este tiempo no valió la pena. Pero yo te quiero anunciar y decir: pero si tú y yo hacemos lo que nuestro Señor nos está mandando a hacer, hacemos lo correcto, estamos listos para hacer lo que Dios nos ha mandado, ¿sabes? Un día, y son palabras que Él mismo Jesús avala, certifica, que son garantía para nosotros. Un día nos va a sentar a su mesa. Ojalá me tocara estar al lado tuyo en esa mesa. Y nos va a tocar en la mesa sentarnos. Jesús se va a poner su delantal, se va a poner ¿verdad? Su mandil, y va a ir por esos platillos que tú y yo vamos a gustar, y después se va a sentar con nosotros. Yo quiero que oremos, quiero que pongamos este tiempo delante de Dios, quiero que reflexionemos familia. Me duele en mi corazón porque hay muchos siervos que piensan que no está pasando nada, que piensan que en verdad nada está pasando. Pero yo quiero que oremos ahí en la casa, cada uno de los que estamos ahí. Quiero que oremos a Dios. Señor Jesús, Señor, queremos ser esos siervos fieles. Primero queremos reconocer que no nos pertenecemos, que no somos los amos. Primero queremos reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas. Queremos reconocer que en nuestras manos has puesto algo para administrar. Llámese nuestro tiempo, llámese nuestra salud, llámese nuestros hijos, nuestro trabajo. Señor, y queremos ser esos siervos que nos ciñamos nuestros lomos y estemos listos
estemos siendo prudentes, que tengamos aceite en nuestras lámparas, que podamos trabajar y que cuando tú vengas y nos halles haciendo, Señor, lo que tú has diseñado que hagamos, Señor, tú nos pondrás primero como siervos de tu casa, pero después nos pondrás como siervos de todos, Señor. Señor, y también queremos recibir esa recompensa, Señor. Esa recompensa, Señor, de ser, Señor, los privilegiados, los bienaventurados, de ser sentados en tu mesa, Señor. De estar ahí, Señor, y de poder ver tal vez nuestro nombre por causa de la fidelidad, Señor, y que tú vengas y nos puedas servir en esa mesa, Señor. Yo quiero bendecir a cada uno de tus hijos que están viendo esta predicación, Señor. Señor, si ha habido negligencia, si hemos tomado este tiempo a la ligera, Señor, si hemos escuchado más nuestro corazón que lo que tú nos mandas, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor. Haznos diligentes, Señor, que madruguemos, que busquemos, que velemos, que escudriñemos tu palabra, que llamemos a gente que amamos, que estemos atentos a la voz de tu Espíritu, a la voz de nuestro Señor, y que hagamos lo que tú nos estás mandando, Señor. Yo te doy gracias por cada familia, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Yo los bendigo, Dios. Yo los bendigo, Señor, que esta palabra dé un fruto abundante en nosotros, Señor. Renunciamos a toda insensatez, a toda imprudencia, a toda negligencia, Señor. Y declaramos, Señor, que en lugar de golpear, Señor, a los hijos, en lugar de levantar la voz, Señor, tendremos cuidado, les cuidaremos, Señor. Estaremos listos para servir, Señor. Porque cuando servimos a nuestra familia, te estamos sirviendo a ti. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Dios les bendiga. Y yo sé que tal vez hay alguna persona que nunca ha recibido a Jesús. Y quiero decirte algo. Si tú es la primera vez que te conectas con nosotros y que Jesús nunca ha sido tu Señor, y que tal vez no entiendes mucho de lo que te estoy diciendo, pero ¿sabes algo? Simplemente es entregarle mi vida a Jesús. Yo te puedo decir algo, ha sido la decisión más importante de mi vida. Y quiero decirte, si estás ahí en tu lugar, quiero que repitas, cierres tus ojos ahí en tu casa, en tu negocio, donde estés, y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero hacerte el Señor de mi vida. Quiero que tomes el control de mi corazón. Quiero obedecerte. Quiero ser ese hombre fiel. Quiero un día, Señor, que tú me puedas reconocer y sentarme a tu mesa, Señor. Señor, yo te pido que me perdones todos mis pecados. Yo te pido perdón porque yo había pensado que yo era el amo y Señor de mi vida. Pero ya puedo entender a través de tu palabra que tú eres el Señor. Toma el control de mi vida. Toma el trono de mi corazón. Y te recibo como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algún creyente que está ahí al lado de esta persona nueva, ora por él. Bendícelo. Y yo declaro que tu vida a partir de este día nunca más será la misma. Te bendigo, los bendigo a todos. Bendiciones, Centro Cristiano Cuautitlán. Y estamos en contacto. Y mañana a las 9 de la mañana tendremos un tiempo de devoción, de oración. Y les amo, les extraño. Y les mando un abrazo y un beso cibernético Wi-Fi. Amén. Dios les bendiga.